Altera Vox, literatura y reflexión. La primera edición de El jugador de Fyodor Dostoyevsky fue publicada en 1866. El jugador no es simplemente una novela sobre la ludopatía o la decadencia moral. Es sobre todo una inmersión en los abismos del alma humana, donde el deseo, la dependencia, la frustración y la obsesión convergen en una espiral tan intensa como destructiva. Es también, como bien se sabe, un retrato autobiográfico. Dostoyevsky escribió esta obra bajo presión económica y él mismo fue víctima de la compulsión al juego. Por eso, cada línea está impregnada no solo de lucidez literaria, sino de vivencia emocional y filosófica. Desde la psicología, Alexei Ivanovich responde a una estructura impulsiva, en la que el deseo inmediato y la acción sin reflexión predominan. Pero más allá de esa superficie apasionada, se evidencian rasgos narcisistas y codependientes, que complejizan su dinámica emocional. El narcisismo de Alexei no se manifiesta en su forma más grandilocuente, sino en una variante más vulnerable. Está profundamente centrado en su necesidad de validación, sobre todo por parte de Polina. Su mundo interno gira en torno a cómo es percibido por ella, al punto de arriesgar su integridad y dignidad para ganar su atención o aprobación. Este tipo de narcisismo no se nutre de autoestima sólida, sino de la mirada ajena, especialmente de figuras que lo fascinan o lo rechazan, como ocurre con Polina. La codependencia emocional se manifiesta en su disposición a perderse en los deseos, caprichos y humillaciones que Polina le impone. A pesar del rechazo, la distancia emocional y los abusos que recibe, Alexei persiste en su vínculo con ella, con una mezcla de sumisión y esperanza delirante. Es incapaz de retirarse de la relación porque su identidad y sentido de valía se sostienen en ese otro que lo ignora o lo desprecia. Su conducta en el juego repite este patrón. No juega tanto por el dinero como por la fantasía de ser alguien ante los ojos de ella. Esta conjunción de narcisismo vulnerable y codependencia emocional lo convierte en una figura trágica. No busca amor, sino redención en el otro. Y al no encontrarlo, se sumerge más hondo en la ruina emocional y moral que lo devora. En un plano más profundo, el juego representa mucho más que una adicción. En Dostoyevsky, el juego es la metáfora del azar de la vida, de la búsqueda desesperada de sentido en un mundo donde la razón no siempre gobierna. Alexei cree en una suerte de destino mágico, en una lógica ilusoria del universo, donde el deseo basta para alterar la realidad. Esto conecta con lo que Søren Kierkegaard llama la desesperación estética, el intento de evitar el compromiso con la vida real, refugiándose en el vértigo de lo posible. Filosóficamente, el jugador es también una indagación sobre el problema de la libertad. Alexei no es libre, aunque crea que lo es. Cree decidir, cree actuar por sí mismo, pero en realidad es prisionero de sus pasiones. Su voluntad está secuestrada por el deseo, por la necesidad de aprobación, por el espejismo de la riqueza. En ese sentido es un personaje nietzscheano, no porque aspire al superhombre, sino porque muestra lo que sucede cuando el hombre se rinde ante sus instintos sin haberlo sublimado. Dostoyevsky no juzga a Alexei, lo muestra en su miseria, pero también en su lucidez, porque el jugador no es un tonto. Es, al contrario, profundamente consciente de su caída, y ahí es donde está su tragedia. Ve el abismo, pero no puede dejar de asomarse. En eso,
Dostoyevski se adelantó al psicoanálisis y a las ideas existencialistas. Muchas veces no caemos por ignorancia, sino por la imposibilidad de sustraernos a aquello que, aunque nos destruya, nos da una sensación de existencia intensa. El jugador es una novela breve, pero cargada de profundidad. Muestra cómo el ser humano puede perderse por completo en una ilusión, aferrarse al efímero con tal de no mirar su vacío interior. En última instancia, el jugador habla de todos nosotros. ¿Quién no ha sentido alguna vez la tentación de apostarlo todo por un amor imposible, por una ilusión o una promesa? ¿Quién no ha querido creer que una jugada más y todo podría cambiar? El genio de Dostoyevski no nos ofrece moralejas, sino espejos, y en ellos cada lector puede verse, en sus deseos, en sus adicciones, en su lucha por sentido. Hace de esa experiencia individual una radiografía universal del alma humana, atrapada en el deseo de redención y el vértigo de la autodestrucción. La lectura es el camino hacia tu bienestar mental y emocional. Leer enriquece y expande tu mente, estimula y fortalece tu reflexión crítica y tu imaginación. Recuerda, lee un libro al mes. Si el video te ha sido interesante, por favor concédenos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.